todos, ¿cómo están? Y me aparece la cara de Marce ahí robándome pantalla, pero Marcelo, no puede ser, yo intento, no me dejas, era yo que tenía que aparecer. No puedo dejar de pensar en vos, mi amor, es que la pasé muy bien ayer, así que muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a hablar seriamente. Bienvenidos todos, ya se fue Marce, ya me cedió el espacio como corresponde, así que ahí está en la presentación. El error técnico fue mío, obviamente, me hago cargo de eso, de poner la carita, menos mal que estaba preparado Marce, así que muy buenas noches a todos, fresquito acá en Buenos Aires. Nunca vi un verano tan frío, pasamos de calor a frío. Y acá estamos con Cristian La Mesa, le responde a Patricio Lons. ¿Se acuerdan de este programa? ¿Cuál era la peor amenaza para la paz mundial, Rusia y Estados Unidos, que hizo Patricio junto con Marce? Bueno, hoy Cristian La Mesa le responde y le va a hablar sobre la leyenda negra rusa. Patricio Lons, como les comenté, dijo, bueno, quiero derecho a réplica. Y Patricio, siempre sos muy bienvenida al canal, así que te vamos a dar el derecho a réplica y nos encantaría armar un debate entre ambos, una charla entre ambos muy prontamente. Captain Frost, espero que hayas tenido una buena jornada de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos acá nuevamente. Querida Aurora Penelón, la tuvimos ahí todo el día. Sandra también, Sandra Decker. Muchas gracias por acompañarnos, querida Romina. Muchas gracias, querida Romina. No pude saludarlos tan bien hoy en el programa de hoy, pero aprovecho a Cristian, que ya es de la casa, que no hay tanto problema. Super Fresno, estuviste muy duro con Marce el programa anterior, ¿no? Estaba bien y fuiste muy duro, así que no seas tan duro con él, ¿eh? Ojito, no me lo toquen a Marce. Jorge Camafreita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos ahí también. Bueno, Marilu Pena ya está llegando, Giuseppe Facio, Martín González, así que muchísimas gracias a todos por la paciencia, por estar atentos a nuestra programación. Así que les comento que Cristian está en Moscú, con el fresquito de Moscú, así que debe ser como la 1 de la mañana para ellos, así que vamos a tratar de no hacer un programa tan extenso hoy. Por eso, nada más recordarles que mañana tenemos jornada doble también. Vamos a estar hablando con Carlos Ruiz Miguel, perdón. Vamos a estar hablando sobre Marruecos versus España. Un tema que lo minimiza mucho y casi no se habla, pero que está bastante calentito por aquellos pagos. Así que nos va a actualizar y contarnos lo que está sucediendo. Es una crisis no resuelta que tiene Marruecos y España. Así que mañana a las 14 horas también en una entrevista cortita de nada más que una hora vamos a estar viendo qué es lo que sucede. Para la noche tenemos un programa más picantito o tan picantito como el otro, que es el periodista mexicano Jorge Santa Cruz, que nos va a hablar sobre la censura en las redes, nos va a hablar qué es lo que está haciendo Trump también con su red, así que nos va a contar qué es lo que está sucediendo ahí por el lado B de Norteamérica. Así que bueno, los esperamos y el fin de semana vamos a aprovechar para subir la entrevista pregrabada de Francisco Uribe que hicimos durante el bloqueo, que está muy interesante, vale la pena ver, y algunos podcasts de Marce que esperemos que no sea causal de otro cierre del canal. Así que muchísimas gracias por difundir, por dar like, por apoyarnos. La verdad es que el tema de YouTube nos hizo un desastre, no nos permite cerrar bien el mes, pero bueno, esperemos recuperarlo el mes que viene. Así que Nitze Barta, bienvenido, ya ahí están llegando todos. Marcelo, ahora sí te traigo oficialmente, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Contame, poneme una puesta en contexto rapidita, así la gente sabe de lo que va a tratar Cristian, porque vos estuviste con Patricio Lons. Bueno, buenas tardes a los que no estuvieron antes, buenas noches, buenos días.
Sí, antes que nada quiero destacar el esfuerzo de Cristian, ¿no? Porque es la 1:30 de la mañana, ¿no? Ahora en Moscú y bueno, Sí, sí. o sea, tengan en cuenta el esfuerzo de a esta hora estar contestando. Uno no tiene ganas en general a la 1:30 de la mañana de ponerse en un programa. No sé cómo va a tener el resto del día, porque esto que te corta así, después estas horas de sueño te cansan realmente, más cuando todavía no sé cuán recuperado está del viaje, ¿no? Bueno, hace tanto que está allá, bueno, ya hace un tiempito, pero bueno, habría que ver cuánto. Con respecto a lo del programa de hoy, bueno, yo imaginaba que algo así iba a pasar. Yo cuando escuché muchas de las cosas que decía Patricio, eh, habíamos un poco hablado de, bueno, yo iba a hablar de lo de Estados Unidos, él iba a hablar de Rusia, imaginé, porque uno más o menos ya conoce el pensamiento del otro, imaginé lo que iba a decir, muchas de las cosas ya las había tocado Cristian en alguna charla que hemos hecho y les había documentado, pero bueno, creo que Patricio se acerca de una posición que es bastante común en mucha gente. Y ustedes ven, bueno, en el programa hoy, hace un rato, tuvimos dos marxistas de dos corrientes distintas. Una, podríamos decir, de la corriente más oficial, la que tiene que ver con este marxismo hoy, a nuestro juicio, en lo personal, ¿no? Que poco tiene que ver con el anterior, y no precisamente por lo bueno. Y por otro lado, un marxista más clásico, aunque curiosamente no pertenece a ningún partido comunista, sí, o sea, hay un partido que es propio, no sé cómo es la conformación del partido de Roberto Vaquero, pero que discrepa de esas ideas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque a veces algunos nos acusan. Uno me dijo que yo defendía a Bolsonaro, entonces estaba bancado por los hermanos Koch, y la verdad, nosotros no bancamos, no, primero ya saben que no nos banca nadie, pero más allá de que no nos banca nadie, lo que nosotros intentamos es acercar posiciones dentro de gente que está distanciada entre sí, pero creemos que tiene un potencial para más o menos estar en un mismo lugar. Para nosotros en esta etapa actual, por lo menos de la historia, el enemigo es el globalismo y es un enemigo que va por todo. O sea, si triunfan sus planes, todo el resto de las discusiones quedarán ya no en segundo plano, directamente no van a tener sentido porque probablemente no estemos acá ninguno para poder hacerlas. Eh, y por eso, a pesar de las enormes diferencias, creo que a veces hay espacios donde aparecen personas que son activamente anticomunistas y otras que son comunistas, y parecería que esto sería una mezcla sin razón, pero yo creo que en el fondo tiene una lógica y lo estamos haciendo y bueno, queremos un poco explicarlo para que se comprenda por qué hacemos las cosas. Y dentro de esto creo que hay muchos puntos que tienen que ver con un desconocimiento, con malos entendidos, con propaganda. Siempre hablamos de una cosa, si hay algo que han hecho bien los británicos y que han heredado un poco los estadounidenses, dentro de todo es este mundo anglosajón, que es una continuidad, no lo podemos, me parece, tomar demasiado por separado, es poder dividir, poder encontrar formas para dividir y volver a dividir y dividir una vez más cada una de las opciones que hay. En cierta medida, creo que el problema que hoy tenemos es que la patria grande, la hispanidad, la iberofonía o el término que le querramos dar, está atomizada y controlada por ese mundo anglosajón. Y para el modelo de mundo que se viene necesitamos que de alguna forma nos podamos poner de acuerdo y podamos tener una visión más coincidente. Después tal vez llegue el momento de empezar a diferenciar distintos modelos, pero hoy por hoy estamos todos del mismo lado, ni siquiera porque lo hayamos elegido, porque nos dejaron del otro lado. Cuando uno ve un frente que hace la Rusia de Putin, ortodoxa y conservadora, con la China socialista, con características propias, y el Irán, que tiene una fuerte impronta islámica, uno se da cuenta que ese frente es muy heterogéneo,
pero a la vez tiene algunos puntos en común que tiene que ver con esta cuestión más civilizatoria, esta idea más profunda que yo a veces reclamo y que algunos de los podcasts que van a estar el fin de semana van a desarrollar con más profundidad. Entonces, es lógico que, bueno, cuando Patricio Lons hace esas acusaciones sobre el tema del marxismo, Christian iba a tratar de responderlas y ponerlas en contexto y explicar por lo menos no voy a tratar de ser neutral, entonces voy a decir las inexactitudes que a juicio de Christian fueron esas afirmaciones. Patricio Lons dice, bueno, que él después quiere tener un derecho a réplica, seguramente lo tendrá, y si en algún momento quieren sentarse y hablar y conversarlo, como caballeros, seguramente va a ser bienvenido. Así que bueno, ese es el contexto para aquellos que no vieron ese programa. Patricio Lons se hizo eco de una serie de acusaciones, la del Holodomor, las matanzas de Stalin y demás, que son las que ya creo que todos más o menos conocemos y que creo que la parte interesante va a venir ahora cuando Cristian los dé la parte que menos conocemos, la parte menos difundida, que ya les digo, algo ha tocado en programas anteriores, pero hoy específicamente va a hablar de eso. Muchas gracias, Marce. Y ya tenemos ahí a Cristian, que ahora lo voy a traer. Gracias, querido Jorge Camafreita, que me olvidé saludarte ahí. Seamos más trogloditas que nunca. Eso es algo interno de Humo y Espejos, porque nos han acusado de trogloditas por los temas que tratamos. Así que vamos nomás a traer, tiene razón Martín lo que dice, dividir y polarizar el tema de estrategia de la anglosfera. Así que bienvenida a todos los que van llegando. Gracias, Romy, como siempre. Andrea, ahí siguiéndonos como se puede, viajando. Rolo, prepárense, tiene razón. Ya estamos acá con Cristian Lamesa. Bienvenido, te extrañamos. La verdad, estás disfrutando el fresquito ahí de Moscú. Acá te mandan saludos también a Cristina, Romy, que está siempre atenta a todo, con muchos saludos a Cristina, que están haciendo unos programas excelentes. Aprovecho para invitarlo a suscribir al canal 194p con las chicas, que Cristian está haciendo un trabajo extraordinario. Hola Ivonne, hola Marcelo, ¿cómo andan todos? Y bueno, hola a todos los participantes del chat, a Romina, gracias por los saludos y a todos los demás. Gracias de parte de Cristina, ella ahora está descansando. Digamos que aquí en Moscú es la 1:18 de la madrugada, una linda noche con 8 grados bajo cero. Pero es cierto eso de que el frío seco es mucho más llevadero. Realmente es una temperatura agradable y la experiencia que tuvimos en Crimea, que bueno, no siempre en Moscú estamos contando, con 1 grado sobre cero en Sochi y en Yalta, en Sebastopol, era mucho más frío que acá con 10 grados bajo cero, dado el aire húmedo del mar. Así que... Va a hablar bajito, Cristian. Para hablar bajito porque están todos durmiendo así que téngale paciencia. Pero se me escucha bien ahí. Se te escucha perfecto, se te escucha muy bien. Sí, no poner esto, no van a cerrar el canal, yo no digo estas cosas, la gente dice cualquier cosa también, no se puede. Así que, claro que sí, Romina, de paso agradecer a Patricio Lons por su solidaridad con Humo y Espejos cuando nos bloquearon en YouTube, un gesto muy noble, eso es verdad, Patricio nos conoce, por eso también está muy dispuesto a dar este debate y a tener su réplica acá, que va a ser muy, muy bienvenida. Vámonos para Rusia, dice, no, hace mucho frío en Nizza. Así que te escuchamos perfecto. Y Cristian, tengo ahí, arrancamos con un mapa. Contame, les quisiera aclarar antes a todo el público que en los detalles del video están las referencias, todos los timecodes al programa para el que quiera escuchar a Patricio Lons. También tiene referencia con timecode, o sea, líneas de tiempo, donde Cristian ha hablado de los temas que va a tocar hoy. Así que está todo registradito ahí, está todo documentado, lo pueden ver claramente. Así que, Cristian, te escuchamos.
Sí, Ivonne, esta imagen yo te la pido después porque voy a arrancar con otro, o sea, voy a arrancar cronológicamente como fue más o menos la exposición de Patricio Lons y bueno, como decían ustedes en la puesta en contexto, la idea, ¿no? Esta respuesta al programa que hicieron junto con Patricio Lons, me parece que por lo menos por mi parte era casi una obligación moral dar esta respuesta, porque más allá de lo ideológico, más allá de la simpatía que uno puede tener por el recuerdo de lo que fue el comunismo soviético, por mi parte, principalmente hay un compromiso con la verdad, que el canal Humo y Espejos hacia TV, yo particularmente sé positivamente por parte de Marcelo y de vos y de todo el equipo, también que existe un compromiso muy fuerte con la verdad y con nuestros espectadores, ¿no? Cuando uno está en este lugar, tiene esa responsabilidad, ¿no? De por lo menos decir los hechos de forma cabal, no alterar la realidad de los hechos, lo que sí puede estar sujeto a los matices ideológicos y a la subjetividad son las interpretaciones de esos hechos, pero los hechos en sí no deberían ser tergiversados. Bueno, a lo largo de este programa vamos a exponer las inexactitudes por ser elegantes, como marcó Marcelo, en las que cayó el estimado señor Patricio Lons, debido seguramente a tal vez cierto sesgo ideológico, cierto prejuicio que le impide tal vez analizar los hechos de forma más objetiva. Pero sin duda cuando se hablan de situaciones que han sido muy dolorosas para la humanidad y para millones de víctimas, creo que el compromiso con no tergiversar imágenes y no tergiversar hechos es de rigor. Y aparte, repito, un compromiso para con los espectadores que seguramente muchas veces escuchan hablar de hechos, de situaciones, de acontecimientos, los cuales desconocen y cuando lo escuchan a uno creen en lo que uno dice. Entonces creo que por eso es importante por ahí poner blanco sobre negro eh, y clarificar las cosas. Me parece, por lo menos creo que es el compromiso, cada programa que se hace desde Humo y Espejos, cada programa en el que yo participo, tengo ese compromiso para con la gente. En mi libro traté de ser súper riguroso. Marcelo, vos lo sabes igual que yo, lees, te informás, estudias hasta que te duelen los ojos, a mí me pasa lo mismo. Entonces, tomar a la ligera algunas situaciones, cuando se habla de historia, me parece que lo obliga a uno a meterse en el ruedo y bueno, vamos a arrancar en el minuto 30:08 del programa que hicieron con Patricio Lons. El señor Lons hace referencia a la muerte de los Romanov, al asesinato de la familia imperial rusa. No voy a usar eufemismos, no está en mí disfrazar la realidad. Fueron ejecutados, pero el señor Lons le pone toda una serie de condimentos y aditamentos que me parece que no son adecuados y aparte olvida el contexto histórico que es fundamental. Hay que recordar que para marzo de 1917 ya había abdicado al trono el zar Nicolás II y ya había sido puesta bajo arresto domiciliario por el gobierno provisional, que es anterior al gobierno de la Revolución, al gobierno de Vladimir Lenin, habían sido puestos bajo arresto domiciliario la familia imperial rusa. ¿En qué contexto se realiza la ejecución de la familia real? En Ekaterimburgo, donde estaban detenidos en los Urales, justamente geográficamente donde es el límite entre Asia y Europa, era inminente la llegada de la Legión Checoslovaca a tomar Ekaterimburgo. De hecho, esto sucedió
apenas unos días después de la ejecución de la familia real. Entonces, obviamente, para el contexto, ¿no?, de la revolución, este hecho que pudieran caer en manos de la Legión Checoslovaca y ser liberados y encontrarse con nuevamente la posibilidad de que fuera instaurada la monarquía, era un riesgo que evidentemente ciertas autoridades de la época revolucionaria no estaban dispuestos a admitir. También olvida el señor Lons el contexto de que la naciente Rusia soviética se encontraba inmersa en una guerra civil en la cual habían participantes de 14 potencias extranjeras. Y aparte, habían planes de varias de ellas. Se puede recordar que lo ha mencionado el presidente Putin en numerosas ocasiones, el plan de uno de los principales asesores del presidente norteamericano Woodrow Wilson, que había manifestado que sería conveniente para el mundo que se instaurase un nuevo país en Siberia y que en la parte europea de Rusia se instaurasen por lo menos 4 nuevos países. O sea, el plan para Rusia, si era derrotado el Ejército Rojo, era el desmembramiento de él mismo. Así que bueno, creo que analizar el hecho, la decisión dentro de un contexto de guerra, que puede ser aborrecible, puede ser condenable, puede ser entendible, dependiendo de la visión que uno tenga. Sin duda un hecho grave y desafortunado, el asesinato de toda una familia. Pero me parece que entenderlo fuera del contexto en el que sucedió es por lo menos ser inexacto, por lo menos en el punto de vista histórico. Después le hace un aditamento un poco pintoresco cuando habla de una especie de sacrificio ritual que habría tenido, características, que realmente me parece que se da una especie de licencia poética que me parece que no suma y más bien cae en cuestiones que, si queremos ser rigurosos en el análisis histórico, me parece que hablar de sacrificio ritual es un poco desubicado. Y bueno, la verdad que desgraciadamente no fue la primera vez ni será la última seguramente dentro de lo que suele ocurrir en la historia, el asesinato de toda una familia. También podríamos pensar en que un hecho similar, de similar ferocidad o inclusive mayor salvajismo, fue la ejecución de Tupac Amaru y de toda la familia de este líder peruano allá por 1781, si no me equivoco, en el contexto del Imperio Español, ¿verdad? Bueno, después, en el minuto 6.18, habla del ataque a Polonia durante la guerra soviético-polaca, que transcurrió desde 1919 hasta 1921. Y habla, bueno, del heroísmo del pueblo polaco, del heroísmo del ejército polaco, cómo resistieron con los capellanes al frente del ejército, blandiendo las cruces, cómo resistieron a las hordas soviéticas. Bueno, más allá de todo esta de vuelta la añadida poética que hace el señor Lons, la realidad es la siguiente. Ahora sí podemos ir con la primera imagen, Ivonne, y esa imagen que vamos a ver fija los límites que recomendaba la conferencia, la conferencia de paz de París, ¿no?, lo que se conoció como el Tratado de Versalles. Nosotros ahí podemos ver donde dice The Course Online, en la parte, digamos, derecha del mapa, en
en el margen derecho, ¿no?, de la frontera, sería la frontera oriental de Polonia. Esa era la línea que había demarcado Lord Curzon como recomendación, es la de color verde, como recomendación para la frontera oriental de Polonia. Y era lo que se ve en blanco en el mapa. Esos serían los límites de la Polonia étnica, que era lo que se recomendaba para este nuevo país, este naciente país que fue la Segunda República Polaca. Lo que vemos en amarillo es lo que después se anexiona, después de la Segunda Guerra Mundial, se anexiona de territorios alemanes, y lo que vemos en ese color celeste medio verdoso en la parte derecha del mapa es todo el territorio, todos los territorios que la Segunda República Polaca, al mando del mariscal Pilsudski, Józef Pilsudski, le toma, le arrebata a Lituania en el norte. Vemos la capital Vilna de Lituania que se la arrebata. Vemos también en la parte central territorios de la actual Bielorrusia, y en el sur vemos territorios de Ucrania. Todos esos territorios son territorios que invade Polonia, la pacífica Polonia, invade aprovechando el contexto de la guerra civil rusa, un contexto de debilidad en esta naciente Rusia soviética, y con el afán de Polonia de volver a reeditar sus sueños de esa república la mancomunidad lituano-polaca, que iba desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Ese afán expansionista, imperialista de Polonia fue la que la llevó a agredir a la Rusia soviética y a provocar esta serie de enfrentamientos que derivaron en la guerra soviético-polaca, que estuvo a punto de ganar y de tomar Varsovia las tropas del ejército rojo. Pero obviamente esto no sucedió porque hubo un revés en el curso de la guerra. También digamos que Polonia en ese momento fue apoyada por Occidente, y esta confrontación bélica terminó con el Tratado de Riga, la Paz de Riga, que ahora nos vamos a referir más adelante un minutito. Pero acá hay que señalar un par de cosas interesantes. Estos territorios, primero, cuando hablaba el señor Lons de los bolcheviques y todo esto, hay que recordarle que los blancos en Rusia, el bando blanco que estaba dirimiendo la guerra civil con el bando rojo, jamás reconoció la independencia de Polonia. Los blancos se negaron a reconocer la independencia de Polonia, ya que Polonia había sido parte del Imperio ruso. Y, o sea que no era una cuestión de bolcheviques el tema con Polonia. Después, hay que recordar que como heredera del Imperio ruso, la Rusia soviética y lo que después fue la Unión Soviética, consideraba, y de acuerdo al derecho internacional, tenía derecho a los territorios que habían sido parte del Imperio ruso, ¿verdad? Y esto inclusive, obviamente, incluía estos territorios que fueron usurpados, invadidos por Polonia. Acá voy a hacer una breve digresión, y para terminar de caracterizar a este pueblo tan admirado por el señor Lons, al pueblo polaco, o digamos a las autoridades polacas, como para ser más justos, no hay que englobar a todo el pueblo en ciertas canalladas, pero un líder occidental, el cual
sinceramente no puede ser catalogado de tener simpatías pro-bolcheviques, como era Winston Churchill, había caracterizado y había nombrado y había bautizado a Polonia como la hiena polaca. Le dio este nombre, Winston Churchill, el líder británico, debido a su afán por robarle territorio a todos sus vecinos, absolutamente a todos sus vecinos les robó territorios. Esta, ¿no?, Segunda República devenida en estado luego del Pacto de Versalles. Yo creo que esta caracterización de hiena polaca lo pinta de cuerpo entero a este país, porque de hecho tenía la particularidad de ir de forma carroñera a tomar en conjunto, aprovechando debilidades o aprovechando, como fue con Checoslovaquia, cuando fue el desmembramiento de Checoslovaquia, aprovechando y sumándose a la embestida nazi, ya que para aquel entonces eran grandes aliados los nazis y los polacos de la Segunda República. Para ir cerrando este pequeño capítulo sobre el ataque, como dijo Lons, a Polonia por parte de los rojos, estos fétidos rojos, hay que señalar que también el Estado polaco se alió y pactó e hizo un acuerdo con Szymon Petliura. ¿Quién fue Szymon Petliura? Szymon Petliura fue el líder del directorio de la República Popular de Ucrania. Este efímero estado, que duró creo que apenas un año, también más o menos por 1919-1920, era un estado que buscaba su independencia de lo que había sido el Imperio Ruso, y era liderado por ultraderechistas, fascistas, de los cuales Szymon Petliura era su líder. Este hombre pactó con Polonia y acordó una alianza en la cual esto lo hizo para contrarrestar, para oponerse a lo que después sería la Unión Soviética, la Rusia soviética, y lo hizo inclusive en detrimento de los propios intereses nacionales, porque conscientemente le cedió terreno a toda esa franja que vemos que invade Polonia, de lo que es Ucrania occidental, se lo cede Petliura, y eso fue el caldo de cultivo de innumerables masacres y tremendos hechos perpetrados por los polacos contra las minorías étnicas ucranianas, entre ellas, que después fue el caldo de cultivo de atrocidades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Acá voy a hacer de vuelta una breve acotación, porque curiosamente Petliura era masón, era francmasón. Esto como un dato, como este mosaico es demasiado multicolor y demasiado complejo como para analizarlo desde enfoques tan simplistas como los que se puede hacer de comunismo-anticomunismo, ¿no? Esta Polonia ultracatólica, tan principista, aliándose con un masón. Este hombre, Petliura, fue responsable de numerosos pogromos que se calculan que le costaron la vida. Un pogrom es lo que cuando supuestamente y muy encomilladamente de forma espontánea estalla una revuelta popular que salía por las calles y entraba a las casas de la población judía preferentemente y generaba linchamientos, golpizas, masacres. Bueno, este hombre, juntos con sus nacionalistas ucranianos, se calcula que costaron la vida de más de 50.000 personas en ese periodo breve de la República Popular Ucraniana. Esto le costó la vida a Petliura, ya que fue asesinado en 1926 cuando estaba exiliado en Francia por un emigrado judío de origen ucraniano que tomó venganza por su pueblo
matándolo, y esto no lo digo yo, lo dijo el tribunal francés que lo enjuició y en 1927 lo absolvió por considerar que había sido motivado por estos hechos, el asesinato de este fascista. Digamos que para cerrar también este pequeño capítulo, Petliura fue traicionado finalmente por la Segunda República Polaca porque al acordar con Ucrania había concertado no hacer paz por separado con la Rusia soviética, y el Tratado de Riga lo firma por separado Polonia, y en ese tratado de paz, si bien Polonia queda con cuantiosos territorios que no eran propios, sino que eran de Bielorrusia, de Lituania, de Ucrania, esto en los hechos es una traición para el bando nacionalista ucraniano, y cerrando ya todo esto, esta ocupación por parte de Polonia de estos territorios dieron lugar a 20 años de polonización forzada contra la población local, contra la población lituana, bielorrusa, ucraniana, contra las minorías rusas, las minorías étnicas, los judíos que vivían en esos territorios, con la destrucción de numerosas iglesias ortodoxas, con el cierre de escuelas, la prohibición de la lengua materna y una serie de matanzas llevadas a cabo por fuerzas del ejército regular polaco y por población civil polaca. Esos fueron 20 años de una verdadera, un salvajismo indescriptible en el este del territorio que ocupaba la Segunda República Polaca. Bueno, en la siguiente imagen, Ivonne, podemos ver el de la izquierda es Józef Pilsudski, el líder, caudillo, dictador de la Segunda República Polaca, y en la derecha el que vemos es Simón Petliura, este fascista ucraniano. Y en la siguiente imagen, perdón, los vemos juntos en Ucrania de uniforme cuando estaba este periodo, esta pequeña luna de miel entre naciones fascistas. Bueno, vamos al tercer tema al que se refirió el señor Lons, que fue en el minuto 7,30 segundos, el Holodomor. Sobre este tema no tenemos imágenes, Ivonne, así que vamos tranquilos hasta que te pida la próxima. Y quiero referir algo brevemente para no extenderme demasiado con... no, esto es del otro tema, saquémoslo, Ivonne, por favor. Respecto a lo del Holodomor, en la descripción del programa de hoy está el link que lo lleva, si alguien quiere tener la gentileza. Yo recomiendo sobremanera que vean el programa al que estoy respondiendo, porque me parece que es interesante tener las dos campanas y los dos relatos, ¿no? Aunque creo que el nuestro es más veraz, obviamente, pero bueno. Y también recomiendo a los que quieran y no lo hayan visto, y se lo recomiendo sinceramente y de corazón al señor Lons, que esté en la descripción del programa, el link que lo lleva a ver el programa que hicimos junto con Marcelo, junto con Ivonne, sobre el Holodomor. En ese programa analizamos exhaustivamente este desgraciado y aciago hecho de la historia soviética. Y simplemente voy a decir, como para poner a los gentiles televidentes que nos están acompañando hoy, que el Holodomor fue el nombre que se le da a la hambruna que transcurrió durante 1932-1933 en la Unión Soviética. ¿Y cuál es la discusión histórica al respecto? Es si esto fue un genocidio planificado contra el pueblo ucraniano. Básicamente la discusión es esa, porque no se niega que haya habido una hambruna, hubo una hambruna, no fue de las proporciones que se dice en la campaña, la del Holodomor,
sino que en esa campaña lo que se hace es tergiversar algo que vamos a ver en este programa, que hay gente que sigue haciendo. Se tergiversaron documentos fotográficos que eran de la tremenda hambruna de 1921-1922, que azotó a la Rusia soviética y a otros lugares de la zona. Y esto fue producto de la guerra civil, de la revolución, de la Primera Guerra Mundial, estoy yendo en forma cronográfica inversa. Pero bueno, en todo ese contexto y una tremenda sequía hubo una hambruna que fue de proporciones bíblicas en 1921-1922. En 1932-1933, lo que se llama el Holodomor fue una hambruna producto de una importante sequía en 1932, pero aparte y principalmente por la campaña terrorista desatada por los kulaks, o sea, los grandes terratenientes rusos y ucranianos que se oponían a la colectivización. Primero hicieron una campaña de boicot cuando fue la nueva política económica implementada por Lenin. Ya desde ese entonces hicieron una campaña en la cual acaparaban granos, hacían toda una campaña de desestabilización. A esto se responde con la colectivización y los koljós, las granjas colectivas, que inclusive durante bastante tiempo convivieron los dos sistemas, los kulaks y los koljós. Lo que pasa es que los koljós brindaban medios de vida mucho más dignos a los campesinos pobres, que era la mano de obra con la cual se abastecían los kulaks para poder explotar sus campos y justamente enriquecerse gracias al trabajo de los campesinos pobres. Cuando empiezan a no tener mano de obra para sus explotaciones, para sus grandes extensiones de tierras, porque los campesinos iban a los koljós, entonces los kulaks desarrollan una campaña terrorista con atentados, asesinatos y demás. Entraban en los koljós y mataban gente, los prendían fuego, y terminaron inclusive incendiando sus propias cosechas y sus propias granjas, matando a los animales de tiro para oponerse en esta campaña al gobierno soviético. O sea que, pasando en blanco, esto fue una campaña que fue un hecho que tuvo múltiples múltiples motivos. No fue una campaña dirigida contra el pueblo ucraniano. La hambruna de 1932-1933 la sufrieron también pueblos del Cáucaso Norte, lo sufrieron también pueblos de otras regiones de Rusia. No fue solamente el pueblo ucraniano, no fue la cantidad de la que se habla. Y esto se inició como una campaña que orquestó la propaganda nazi dirigida por Joseph Goebbels para justamente crear toda una serie de opinión pública mundial desfavorable a la Unión Soviética, demonizándola y que propiciara la posterior invasión del país por parte de los nazis, que era algo que se sabía que iba a suceder tarde o temprano. Esta campaña fue llevada a cabo a gran nivel por la prensa del magnate norteamericano William Randolph Hearst. Este hombre William Randolph Hearst, fue un nazi confeso, un simpatizante nazi confeso. Esta campaña obviamente lo hizo por dinero. Esta campaña a nivel mundial, hablando del hambre y de lo que estaba sucediendo en Ucrania, sobradamente en el video lo trato con material documental. Y dijo algo, dijo que esto que había sucedido marcaba la política de hoy en Ucrania. Con lo cual debo coincidir, sí, marca la política de hoy en Ucrania, pero la marca en la medida en que hay mucha gente que sigue propagando estas mentiras al día de hoy, envenenando los corazones y las mentes de la juventud ucraniana
a la cual se le enseña esto como si fuera una verdad y una realidad. Entonces, en la medida que hay gente que es funcional a los intereses, en definitiva, porque el régimen nazi fue apoyado por el Reino Unido hasta 1937, entonces, mientras que hay gente que como marionetas son funcionales a estos intereses y siguen propagando estas mentiras, obviamente van a seguir marcando la política, debo decirlo esto con todas las letras. Y también debo decir que para los hispanistas hay algo que es muy caro a sus sentimientos, creo yo, y es el caso Maine, el acorazado Maine, o Maine, como le dicen en España, ¿no? Este acorazado que se hundió en la bahía de La Habana en 1898. Bueno, este acorazado que cuando explota y se va a pique con un saldo de varios cientos de marineros norteamericanos muertos, se desata una campaña en la cual se acusa a España de haber llevado a cabo este acto de agresión, una agresión bélica, y esto es lo que termina derivando en la guerra hispano-norteamericana de justamente fines del siglo XIX y que le cuesta las últimas colonias a España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, los hispanistas obviamente que dicen que esto fue una campaña, fue una operación de falsa bandera, fue una mentira orquestada por los medios, por William Randolph Hearst, y acá es donde yo me pregunto cómo es y en qué se basan los que deciden qué creerle al mentiroso. O sea, hay una credibilidad selectiva. O sea, a las mentiras de William Randolph Hearst le creemos algunas, las que nos gustan, las que nos convienen, y las que no nos convienen no las creemos y decimos que eran mentiras. Bueno, yo realmente digo que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso y a mí no me caben demasiadas dudas, diría que ninguna, que el caso Maine fue un caso de falsa bandera y fue una excusa de Estados Unidos para poder desatar esa guerra contra España y despojarla de estas colonias que le quedaban ya como una especie de saldo. Bueno, vamos ahora a lo siguiente que marca Lons, que es el caso Katyn, la masacre de Katyn. En el minuto 8:04 menciona esto y, bueno, hace una serie de manifestaciones que son bastante particulares, como por ejemplo que los alemanes respetaron a la intelectualidad polaca. Parecería ser que para el señor Lons los nazis no mataron, no mataron a nadie en Polonia. No eran seres humanos los judíos, pero bueno. No respetó a nadie Alemania en Polonia. ¿Por qué? Porque si bien los polacos fueron aliados y socios de los alemanes, hasta que ese romance, porque acá de vuelta, esto yo lo trato en mi libro, lo recomiendo a los, no se lo voy a regalar porque mi libro se lo regalo a los amigos, pero a él le sugiero que lo compre, tiene un precio conveniente y está en Mercado Libre. En mi libro lo trato largamente el tema de la relación entre polacos y nazis o alemanes, porque por ejemplo, con la República de Weimar estuvo al borde de la guerra en varias ocasiones, la Segunda República Polaca. En cambio, a partir de 1933, cuando llega Adolfo Hitler al poder, menos de un año después ya habían firmado un pacto de amistad, Polonia y la Alemania nazi, y mantuvieron relaciones estrechísimas y muchas veces, como ya lo mencioné, hasta en Checoslovaquia, actuando en tándem para destruir y hacer desaparecer al Estado checoslovaco. Pero hay un detalle, los alemanes nunca olvidaron que los polacos son eslavos, a pesar de que los polacos pretendan ser otra cosa por su catolicismo recalcitrante, pero son eslavos
y parece que los polacos olvidaron que a los tres de los grupos que más odiaban los nazis eran a los judíos, a los gitanos y a los eslavos, que consideraban seres inferiores. Entonces, cuando, debido a la crisis de Danzig, que es lo que interrumpe el romance nazi-polaco, cuando se desata la guerra, ahí los nazis no tuvieron ningún empacho en hacer todo tipo de atrocidades con todos los pobladores de Polonia, más allá de que muchos pobladores polacos fueron funcionales al régimen nazi y a la ocupación. Ahí también el señor Lons, y acá vamos a empezar con un pequeño rosario, para usar una jerga que tiene que ver con la fe católica, un rosario de inexactitudes, de vuelta por ser elegante, por no llamarlo mentiras, o pueden ser errores a los que hace alusión el señor Lons. Por ejemplo, dice que pueden aparentar ser hechos menores, pero yo soy muy puntilloso, Marcelo, Ivonne, entonces me gusta la exactitud. Habla cuando dice, habla también de que Alemania y la Unión Soviética se repartieron Polonia, esto ya cuando se desata la guerra, porque lo de Katyn, vamos a recordar que es un evento en el cual, según fue reconocido por el tristemente recordado Mikhail Gorbachev, último líder de la Unión Soviética, se ejecutaron a 25.000 militares polacos en Katyn, que fueron los soviéticos según lo reconocido por Gorbachev. Bueno, ahí Lons dice que los alemanes, los nazis y los soviéticos se habían puesto de acuerdo para repartirse Polonia cuando habían firmado el Tratado de Brest-Litov. Bueno, si se me permite, el Tratado de Brest-Litov fue el tratado que firma la Rusia soviética con el Imperio alemán a finales de 1917, principios de 1918, mediante lo cual se firma la paz entre Rusia y el Imperio alemán. Este tratado el principal negociador fue León Trotsky, y fue un verdadero desastre para la Rusia soviética. Este tratado, la claudicación, la cantidad inmensa de territorios que se cedieron. Pero bueno, quiero marcar esto, que realmente hay una inexactitud en el dato histórico que es tremendo por parte de Lons, porque el Tratado de Brest-Litov fue este tratado al que hago referencia, que queda sin efecto posteriormente con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, y el tratado al que hace mención Lons, sin duda, es el Pacto de No Agresión germano-soviético, más conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Bueno, sí, se me perdona esta puntillosidad, pero creo que los hechos son sagrados. Como para poner en contexto esto de Katyn, no me voy por las ramas, pero quiero poner en contexto de qué estamos hablando, del contexto, de la ferocidad de ciertos protagonistas de esto. Quiero mencionar un hecho que fue la primera atrocidad cometida durante la Segunda Guerra Mundial, perdón. La Segunda Guerra Mundial se inicia el 3 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas invaden Polonia, y tan solo 2 días después, el 3 de septiembre, se produce el pogrom de Bromberg. Ya ahí podemos ir viendo las imágenes, Ivonne. Bromberg era una ciudad dentro del territorio polaco. Ahí la imagen que vemos son imágenes de una crudeza muy grande. La imagen que está a la derecha arriba, el texto, no llego a leerlo, pero el texto en inglés dice que era ese cuerpo que yace, es un cuerpo asesinado y castrado de un alemán étnico en Bromberg, y no era identificado todavía. Las demás fotos son de un tenor similar, podemos ir pasando
de a una mientras yo voy hablando, Ivonne, y ahí vemos un grupo de mujeres asesinadas. Bueno, ¿qué pasó en Bromberg? Bromberg era una ciudad, como le indica su nombre, con fuertes lazos con Alemania étnicamente. Bueno, ahí vemos una foto que es tremenda. Eso es el resultado de un rostro que es mutilado salvajemente, que le sacan los ojos, le cortan la nariz, le cortan los labios. Mutilaciones tremendas. Bueno, ese es el rostro de un alemán étnico en Bromberg en esa matanza. ¿Qué pasó? 2 días después de que invaden las tropas alemanas, una horda bestial de polacos étnicos irrumpen en las casas de sus vecinos, literalmente de sus vecinos alemanes, étnicos alemanes, y generan esta masacre, esta matanza despiadada, con violaciones salvajes, con asesinatos de bebés, con empalamientos de bebés, con una serie de hechos de un salvajismo impresionante. Esto llevado a cabo por los pobladores polacos, étnicos, católicos y por tropas del ejército regular polaco. En total, esto no sucedió solamente en Bromberg, sino que esto como una especie de peste contagiosa. Esa imagen vamos después, Ivonne. Esto se diseminó como una especie de plaga por otras poblaciones donde se hicieron estas masacres contra la población, la minoría étnica alemana, pero no solo con ellos, con bielorrusos, con rusos, con ucranianos, con judíos también. No se privaron de nada. Se calcula que en estos primeros días solamente estas matanzas cobraron la vida de 52.000 víctimas. Ahora, estas imágenes, ¿por qué estas imágenes y esta seguridad de que estas imágenes corresponden a esto? Porque esto fue muy bien documentado por la agencia United Press y por la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque este hecho le vino como anillo al dedo a los alemanes, porque ellos previamente habían denunciado que ellos iban a ir en defensa de los pobladores alemanes, que es un hecho que estaban siendo atosigados por el gobierno polaco. Y estas matanzas le vinieron como anillo al dedo, por lo tanto lo primero que hicieron fue llamar a la prensa internacional, a corresponsales. Los que más relevaron esta situación fueron los corresponsales norteamericanos de United Press y gente de la Cruz Roja. Entonces esto está sobradamente documentado y no hay dudas al respecto de que esto sucedió. Hago hincapié en esto porque después vamos a ver otras cosas que marcó el señor Lons que son de una certeza dudosa. El heroísmo del ejército polaco sí se pudo ver a cabalidad en el hecho de la heroica defensa de la cabeza de puente rumana. ¿Qué es la cabeza de puente rumana? La cabeza de puente rumana era el único paso por el cual tenían posibilidades de huir hacia Rumania. ¿Quiénes huir? Los militares y el gobierno. 16 días después de la invasión nazi, el 17 de septiembre, para ese día ya habían huido a Rumania toda la plana mayor del gobierno polaco, dejando en el desamparo y en el abandono a su población, y 100.000 militares, los más mayores altos mandos y la oficialidad, la mayoría habían huido, 100.000 militares a Rumania. Ese fue el heroísmo polaco. Ojo, no lo hicieron solo, lo hicieron con 82 toneladas de oro. No cometieron la desprolijidad de dejar el tesoro nacional en el país. Sobre esto quiero comentar algo, porque el 17 de septiembre es el día que también lo trato en el programa que hicimos que también está en la descripción, que hicimos sobre las mentiras sobre la Unión Soviética, ¿no? Cuando se habla de la invasión en conjunto de nazis y soviéticos de Polonia. Esto no es así.
El día 17 de septiembre, como dije, el Estado polaco dejó de existir porque fue abandonado por su gobierno, por sus altos mandos militares, y la Unión Soviética se encontró en la necesidad y en la obligación para con sus compatriotas bielorrusos y ucranianos de ingresar a los territorios que habían sido ocupados por Polonia, como ya dijimos anteriormente, y poner a resguardo la vida y los bienes de sus compatriotas. Esto fue comunicado de forma oficial por un telegrama al embajador polaco en la ciudad de Moscú, lo cual en mi libro está textualmente referido a este texto, y también hay un cable que el mariscal Ritz Smith le da la orden a las tropas polacas que no resistan a la llegada de las tropas soviéticas, de las tropas bolcheviques, que no le presenten batallas salvo que sean atacados, y que solamente tenían que resguardar la cabeza de puente rumana y buscar por dónde huir. Esto, bueno, marca un paralelismo importante con la orden 227 de Joseph Stalin, cuando da la orden de ni un paso atrás, y él da el ejemplo de permanecer en Moscú cuando las tropas nazis estaban a aproximadamente 20 kilómetros de esta ciudad en la que estoy durante esta noche. Y entonces, bueno, hablar del heroísmo polaco es por lo menos demasiado generoso. La siguiente imagen, voy a tratar de acelerar un poco, pero son temas que me parece que es importante responderlos a cabalidad. Ya el 23 de julio de 1941, ya invadida la Unión Soviética por los nazis, hubieron varios episodios tremendos en el territorio que había sido antiguamente ocupado por los polacos y que había estado a resguardo de la Unión Soviética durante el tiempo que había comenzado la invasión a Polonia, y que una vez invadida la Unión Soviética había sido penetrado por los nazis, y en Radziwiłł, es una localidad en esta parte del territorio donde habían polacos étnicos, y en ese pueblo fueron recibidos los nazis con un arco del triunfo, con inscripciones alabando a Alemania y a Hitler. Y lo primero que le preguntaron a las tropas nazis que llegaban era si ya se podía matar judíos. Los polacos de Radziwiłł le preguntaron a los nazis si ya se podía matar judíos, evidenciando que esto bajo el régimen bolchevique no era del todo bien aceptado. Estoy siendo irónico, por si no se nota. Sí. Quisiera hacerte una consulta. Por lo que estoy viendo, desde lo que tengo puesto ahí, que estás respondiendo, vamos por el tema 4, ¿no? Vamos a entrar en lo que son los países bálticos, el 5, perdón, sí. El tema 5. Yo creo que por el tema de la hora y por lo que habíamos hablado, vas a quedar con un análisis un poco corto del resto de los temas. Vos planteaste nueve respuestas. ¿Querés voy a tratar de acelerar. Si te parece, no sé vos qué opinás, pero yo voy a tratar de acelerar lo máximo posible. Porque lo que nos queda es, sí, es interesante también, pero puede ser llevado de forma un poco más rápida. Pero me atengo a lo que vos dispongas, Ivonne. Cristian, yo estaba pensando, porque tampoco quiero que se corte y quede trunco. Si no, lo podemos hacer en dos partes. Haces mitad hora, contestamos algunas preguntas que quedaron pendientes y vemos una segunda fecha, tal vez la semana que viene o esta misma semana. No, esta misma semana no, porque es jueves. La semana que viene hacemos la segunda parte, lo hacemos en dos partes, así te puedes explayar largamente y tranquilamente todo. Me parece eso mejor a acelerarlo y que queden algunas cosas medias
por la mitad. Dale, No sé qué te parece. perfectamente. Sí, estoy de acuerdo. A mí lo que más me interesa es poder responder a cabalidad todo esto, porque sinceramente creo que también es un aporte para Lons, que sin duda yo doy por descontado que tiene buenas intenciones, tal vez tiene un poco de sesgo ideológico que lo hace eh, tal vez no evaluar todas las posibilidades. Pero sí. Si les parece, cierro con esto que estaba hablando ahora y toco el punto de los países bálticos y dejamos a partir del punto en el cual habla de las violaciones en Alemania, que ahí hay material documental que es esclarecedor, porque ahí sí, realmente, y me lo reservo para el próximo programa, ahí debería haber un pequeño tironcito, cariñoso tirón de orejas al señor Lons, porque por la memoria de las víctimas, ¿no? Más que nada porque hace referencia a imágenes muy dolorosas y tergiversa las cuestiones y me parece que es ingrato inclusive para las víctimas. Pero bueno. Acá, Cristian, tengo Patricio Lons, seguramente nos está mirando, me ha hecho algunos comentarios. Te da la razón en el tema de la masacre de Bromberg, que fue real, ahí tenés razón, no coincide con muchas de las cosas que estás diciendo, por eso tampoco quisiera apurarte demasiado a que cierres y que después no se pueda dar un debate un poco más extenso. Lo hacemos en un horario que te venga un poco mejor. Patricio seguramente va a estar de acuerdo. Así que, lo que me deja notar es que vos justificás algunos crímenes. Así que cerrá este tema. Yo tengo un par de preguntas que sería interesante que vos pudieras contestar y hacemos la segunda parte la semana que viene, lo más pronto que podamos coordinar. Sí, Ivonne, sí, yo cuanto antes quiero, por una cuestión un homenaje a las víctimas, sinceramente. Sinceramente creo que es un homenaje a las víctimas, la verdad. Siempre la verdad es reparadora. Y bueno, como dice Lons, él puede considerar que yo justifico algunos crímenes. Yo no creo justificar ningún crimen, yo creo que le doy una mirada que tiene que ver lo histórico. Él seguramente considera que fue necesaria la ejecución de Tupac Amaru junto con toda su familia y hacer que él presenciase cómo eran torturados y asesinados uno a uno sus familiares. Él puede considerar eso, yo tal vez no, pero analizarlo también despojado del interés imperial y de una rebelión que debía sofocar el Imperio Español, yo puedo no estar de acuerdo, pero me parece que sería torpe de mi parte no entender esa razón, aunque a mí no me parezca justa. Dicho esto, ese monolito que vemos es un homenaje, un raro homenaje que le hizo el Estado. Porque ya no. Perdón, Marce. Seguramente Patricio Lons después lo va a explicar. El tema de Tupac Amaru, alguna vez lo he escuchado a él y a otros historiadores tratarlo y no lo inscriben dentro de un conflicto con las autoridades, sino en realidad un problema, una disputa interna. Seguramente después Patricio lo va a explicar bien, porque me imagino que va a ser uno de los temas que él va a tomar para responderte. Sí, para cerrar ese tema, porque sinceramente no sé si me interesa tanto debatir el hecho puntual del asesinato de los Romanov o no, o Tupac Amaru, no sé sinceramente si me interesa como otros temas que aquí estamos tratando que me interesan más, pero bueno, sin duda, a mí se me pasó decirlo, te agradezco Marce porque de alguna forma indirecta me hiciste recordarlo, no existe ningún registro escrito ni ninguna orden formal de parte de Vladimir Lenin para la ejecución de los Romanov. No existe. Se cree, como vos bien lo mencionaste en su momento, que había también una cuestión interna que tenía que ver con Lev Trotsky y con ciertos grupos que se vieron ya sea desbordados por las circunstancias de la guerra
vaya a saber qué otros motivos, pero no hay una orden formal de parte de la cabeza del Estado en ese momento para la ejecución de la familia imperial. Dicho esto, y perdón, ahí ese monolito que decía es un homenaje un poco extraño que le hizo la República Polaca actual a las 1.600 víctimas de Jedwabne. Este pueblo polaco, Jedwabne, tenía aproximadamente 3.200 habitantes, la mitad judíos. Bueno, el 10 de julio de 1941, la totalidad de los judíos de Jedwabne fueron golpeados, fueron vejados, fueron humillados, fueron violadas las mujeres por sus vecinos católicos polacos, con el beneplácito de las tropas nazis, pero no participaron los nazis, curiosamente. Después de que les hicieron un montón de barbaridades, de salvajismo indescriptible, fueron llevados en proceso, llevando a cuestas un busto de Lenin hasta un granero en el cual fueron encerrados y fueron quemados vivos. 1.600 personas, familias enteras. Bueno, ese monolito decía que era en homenaje a las 1.600 víctimas de Jedwabne, víctimas de la Gestapo y de los nazis. La comunidad internacional puso el grito en el cielo y la comunidad judía porque dijeron, no señores, esto no fue la Gestapo, fueron los vecinos, que aparte las propiedades de los judíos después las usurparon sus propios asesinos y vivieron hasta la actualidad sus descendientes en esas viviendas, porque este crimen sigue impune. Entonces, dado el escándalo, tuvieron que reformarlo y pusieron las 1.600 víctimas de Jedwabne, pero ya no hicieron referencia a quiénes fueron los perpetradores. En la imagen siguiente, Ivonne, podemos ver cómo este recordatorio, este monolito, fue profanado en 2010, 2014, no recuerdo bien ahora el año, fue profanado con la pintada de cruces esvásticas, y en la siguiente imagen podemos ver lo que es el perímetro de este memorial, donde hicieron inscripciones muy ofensivas, una de las cuales dice eran altamente inflamables. Realmente una crueldad indescriptible de los vecinos actuales de ese pueblo de Polonia. Yo lo siguiente que respondí, y que si ustedes están de acuerdo voy a parar acá para que podamos responder a preguntas o poner un poco de diálogo entre nosotros, y dejamos para el siguiente programa a partir de los países bálticos, que también hizo referencia Dons a cuando fueron ocupados los países bálticos. Y después, bueno, el tema de las violaciones en Alemania, que es algo que realmente es otro tema muy sensible, que en la descripción del programa también está el programa que hicimos, Marce y Ivonne, sobre este tema, dando sobrado material documental sobre la poca veracidad de estas afirmaciones, tal y cual lo mencionó Los, con estas 2 millones de mujeres alemanas violadas, etc. Perdón por la tos. Sí, le decía que quería hacer una especie de síntesis para que se entienda una vez más cuál es el tema, porque veo que esto requiere un ejercicio de debate al cual no estamos acostumbrados. Yo siempre digo lo mismo, lamentablemente nos han llevado a discusiones emocionales. Hoy estamos todos iguales, me parece. Nos han llevado a debates emocionales donde no se argumenta, donde uno se atrinchera en un bando y de ahí toma y sesga lo que le sirve. Entonces, esas discusiones hay veces a lo largo de muchos años, y nos han llevado, digo en general, ¿no? Por lo menos en buena parte del mundo occidental, que es lo que uno más conoce, a posiciones radicalizadas y a no escuchar al otro. O sea, cuando otro está exponiendo,
siempre la idea es, bueno, ¿por qué no dijo tal cosa? ¿O por qué esto no lo dice de tal forma? Siempre hay un cuestionamiento sin escucharlo al otro. Y por ahí es muy presuntuoso nuestra parte, demasiado exagerado, pero intentamos que se dé un debate, porque como decía al principio, yo creo que hay posiciones que ante las circunstancias actuales tienen que ser reducidas de alguna forma. Imaginemos que esto es un debate histórico, con todos los condimentos que eso se tiene. Hay debates históricos que no se terminan de saldar nunca, siempre hay posiciones enfrentadas, siempre cada uno va trayendo nuevos argumentos, pero de todas formas esto no tiene que inhibir el presente. O sea, creo que de alguna forma tenemos que dividir lo histórico del presente. Hacemos el debate histórico porque es bueno conocer la verdad y porque hay una inquietud intelectual para eso, pero también empecemos a tener conciencia de quién es el enemigo real, dónde está y cómo genera muchas de estas cosas precisamente para estos debates y para estas discusiones. Creo que ese es el principal problema. Martín González iba en este sentido, comentaba en el chat, que es difícil que se forme cuando uno forma la opinión con una sola campana, es muy difícil luego escuchar la otra. Y ese es creo que el gran problema que tiene que ver con esto que yo decía de abrir la mente a escuchar algo distinto a lo que uno siempre escucha. Tenemos la tendencia también, en general, para hablar para los propios. Yo estoy ubicado en un bando y le hablo a la gente que piensa como yo. Y no le hablo ni a los neutrales y mucho menos a los que piensan diferente. Entonces, pasa mucho esto de hablar para el aplauso fácil interno y eso a veces requiere todo un ejercicio mental para despojarse de esa cuestión muy humana, ¿viste? De decir, bueno, yo soy aplaudido, me reciben bien, y a veces uno arriesgarse a quedar mal con todos, pero bueno, tratar de ir hacia donde corresponde o donde cree que va, porque en definitiva, bueno, hay mucho de esto también de posiciones personales, ¿no? Camilo Rubiano también decía que está bueno que se pueda hacer un debate después personal, respetuoso, recalcó ese tema. Yo creo que se va a poder hacer, pero creo que me parece que es interesante que se planteen primero detalladamente las posiciones de ambos, que cada uno conozca en profundidad los argumentos del otro, y después si se dan las condiciones y tienen ganas, con gusto podemos hacer ese encuentro ya personal donde cada uno puede exponer y hablarlo de otra manera. Y por último quería comentar un par de cositas más, que es que hay un tema que es ineludible porque tiene que ver con la condición humana, que es la crueldad, sobre todo cuando se rompen las normas de convivencia social, como pasa en una guerra. Se liberan fuerzas que son difíciles de contener. A veces un tipo que sería, no sé, un oficinista con una familia común, cuando integra una tropa de un ejército, y toma una ciudad, es capaz de hacer atrocidades que en su vida normal nunca haría. Esto hemos visto a lo largo de la historia mucha gente que no se sabe por qué le sale una cosa de adentro que uno no imaginaría, porque se deja llevar por las circunstancias, porque hay odios irracionales, porque hay algo de maldad en la esencia humana. Pero fíjate que esto ha pasado en todos lados, ¿no? Porque lo que pasa con los Romanov tiene una discusión política, como vos planteaste, bueno, no se puede permitir que el ejército enemigo retome sus referencias como líder, porque eso puede significar perder una revolución o perder una guerra. Normalmente el objetivo siempre es captar las cabezas. Si uno consigue que caiga el general del otro lado o el rey o la figura emblemática, normalmente consigue la derrota del enemigo. Entonces eso se entiende desde el punto de vista político. Desde el punto de vista humano, era lo que planteaba al principio, es muy difícil juzgarlo, porque nosotros tenemos una visión, creo que, de la historia y de los hechos, ¿cómo podríamos decir? Común, simple, de una persona de la calle. Pero las razones de Estado son mucho más duras. Las decisiones que se toman, seguramente muchos de nosotros no tendremos estómago para tomarlas. No cualquiera es líder. No cualquiera es líder, aparte, en un tiempo revolucionario o en un tiempo de guerra. Se toman decisiones que son muy crueles, que significan la vida de mucha gente. Entonces, yo creo que el juzgar algo
un siglo después, desde la comodidad desde una casa, es difícil porque la vivencia es distinta. Uno no entiende el contexto en que se toman las decisiones y el porqué. Y aparte también cuestiones que tienen que ver con los miedos, con las inseguridades y muchas veces hasta con los propios errores. Sí hay, y también otra cosa, creo que las revoluciones en general, cuando se dan, las revoluciones de verdad, no estoy hablando de golpes de Estado, que también lo hacen, pero cuando se da una revolución de verdad, profunda, lo que se produce es un choque y se liberan también muchos odios contenidos durante mucho tiempo por muchas injusticias. Si bien las revoluciones las suelen motorizar un grupo determinado, en general chico y organizado, sí después, cuando se estalla la revolución, se suman las masas y se suman las cosas que uno, vuelvo a decir, desde la comodidad de su casa diría, bueno, esto estuvo mal, esto no había que hacerlo, pero en la dinámica de los acontecimientos las cosas se van de las manos. Y esto no pasó solo con la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre se fue de las manos en algunos aspectos, alguna vez lo hemos hablado, como Stalin después retoma y cambia algunos excesos que se tomaron y algunas desviaciones, las peleas entre los distintos grupos revolucionarios. Esto pasó con la Revolución Francesa. Y sin embargo, la Revolución Francesa se presenta ante el mundo como una revolución que trajo justicia, que nos trajo un mundo de equidad, de fraternidad, de igualdad, pero se olvidaron del periodo de terror. O sea, los ríos de sangre que vertió la Revolución Francesa son incomparables. Y sin embargo, eso ha tenido un manto histórico de silencio. Y ahí es donde uno ve como los hechos siempre se dan de alguna forma, pero lo que varía es la lectura. Yo leo la parte que quiero y la interpreto como quiero, de acuerdo a mis conceptos o intereses previos, que es un poco lo que decía, ¿cómo se llamaba? Martín González, sobre el tema de uno se formó de una manera y le cuesta después empezar a ver otra. Y creo que eso explica muchas de las cosas que se están diciendo. Yo, por ejemplo, no creo de ninguna manera que un comunista per se va a cometer un crimen por ser comunista. O sea, en ninguna parte el comunismo o el marxismo, si lo quieren interpretar así, dice que hay que ser un criminal. O sea, son cosas diferentes. Que después en el calor de la revolución se hagan cosas que están mal es otro tema. De la misma manera que yo no creo que ningún cristiano, católico, ni musulmán cometa un crimen siendo católico o musulmán o lo que sea. Los que cometieron ese crimen, esos polacos, se decían cristianos o se decían católicos, pero sinceramente no lo eran, porque quien hace eso, quien viola o quien mata a sangre fría y no en defensa propia o en defensa de alguien que está en una condición de inferioridad, no es simplemente cristiano, puede decirse lo que se le dé la gana, puede titularse de lo que quiera, pero en realidad no está cumpliendo con esas normas. Y creo que lo mismo pasa con el resto de las ideologías. Es muy difícil encontrar una ideología que per se sea negativa. Tendríamos que remontarnos al satanismo, alguna cosa que uno puede decir, y así todo cuando uno escucha lo que dicen los satanistas, uno los escucha y es todo maravilloso. Ninguno dice, nosotros vamos a sacrificar bebés porque con esto, o sea, eso no se plantea. Siempre tiene que ver. Entonces hay un tema de entender cómo las cosas se sacan de contexto. Entonces me pasa mucho, vas a ver que hay una de las preguntas que tiene que ver con esto, por eso también estoy haciendo esta aclaración, sobre qué significa para el mundo determinadas ideas. Y en realidad no significa nada, el problema es la interpretación que hace cada uno de las personas sobre eso y cómo después se ejecutan, porque una cosa, o sea, uno puede encontrar un Pol Pot que mató 1/3 de la población de Camboya. ¿Y dónde decía Marx que había que salir a matar 1/3 de la población? O sea, estas cosas pasan y no es culpa de Marx. No, y no yo lo defiendo, ni siquiera soy marxista, pero trato de ser equilibrado en el análisis y no adjudicar a lo que hace un individuo por determinadas circunstancias y que arrastra un estado detrás a una ideología per se. Y creo que hay mucho de eso en esto que subyace en este debate. Quienes están a favor o en contra se paran en preconceptos y en una posición idealista, donde esto debería ser de determinada forma, pero en realidad
no lo es. Y si pasó del otro lado, siempre encuentra una excusa para, bueno, porque esto en realidad tenía un significado determinado, y ahí encuentra una forma de justificarlo. Creo que hay que usar sobre todo una misma vara. No podemos variar la vara, entonces según lo que pasó, a veces somos moralistas y somos idealistas y en otras somos absolutamente pragmáticos. Creo que viene por ese lado, y creo que eso es en general lo que alimenta esta cuestión emocional que yo decía al principio, y que creo que hay que bajarle los decibeles para poder argumentar y acostumbrarnos a verlo. Y después, en definitiva, recordar, y con esto ya termino, que esto pasó hace entre 70 y 100 años atrás. Bueno, listo, o sea, tengámoslos presentes, sepamos dónde va, pero empecemos a encadenarlo, porque como decía, hoy tenemos un frente ruso, sino, iraní, con visiones totalmente distintas y con pueblos que han luchado entre sí seguramente en muchas partes. Y sin embargo, la construcción política a veces requiere alianzas que tengan un poco de cada cosa y que deban dejar de lado cuestiones del pasado, porque si uno exige el purismo, en definitiva termina por nunca construir nada y ser nada más que una expresión de deseos. Sí, si puedo redondear un segundito, concuerdo en la mayoría del enfoque que acabas de hacer, Marce, y como para sumar algo, porque yo un poco en el trajín de que me había extendido demasiado, pero bueno, ahora con la tranquilidad de que la semana próxima terminamos de desarrollar esto, yo esto que mencioné sobre el pogrom de Bromberg, las matanzas que como vos bien decís, fueron perpetradas por polacos que profesaban la religión católica, pero que sin duda de católicos pocos tenían, o de cristianos pocos tenían, dadas las salvajadas que habían hecho. Pero esto lo dije en el contexto como para que no quede desprolijo, ¿no? De esto de Katyn, ¿no? De la masacre de Katyn. Yo todo esto lo puse en contexto para ver un poco estos 25.000 militares polacos, y de vuelta, acá yo no estoy justificando ningún crimen, a mí no me paga nadie para defender a nadie, sino que trato de analizar las cosas con veracidad, con rigurosidad histórica y siempre con la verdad en la mano derecha. Hay que entender cómo estos 25.000 oficiales, no eran 25.000 soldaditos, eran 25.000 oficiales del ejército polaco, eran en una situación de extrema gravedad y de extremo peligro para el Estado soviético, eran realmente una potencial quinta columna, eran 25.000 potenciales enemigos a los que iban a tener que hacer frente porque se iban a aliar cuando llegase la invasión nazi. Entonces, desgraciadamente, como vos acabas de decir, desde el living de casa con la panza llena, es fácil analizar estas decisiones y en la realidad es muy distinto, y más teniendo en cuenta a lo que se debió enfrentar la Unión Soviética con los 27 millones de vidas que ofrendó para derrotar al nazismo. Entonces, en lo que yo sí noto un matiz, no sé si lo compartirán, tal vez alguien piensa que soy un deshumanizado por esto, pero sí considero que hay un matiz en ejecutar una acción de guerra con un tiro en la nuca, que violar, torturar, castrar y hacer toda la clase de ferocidades y barbaridades que acabamos de enumerar. Y yo entiendo lo que vos decís, Marce, respecto a que en tiempos de guerra a veces el ser humano se puede convertir en una bestia, pero resumiendo, y con esto ya cierro, esto también está condicionado cuando hay un Estado o cuando hay un modelo que por lo menos intenta sublimar al ser humano a otra cosa. Y el Estado soviético intentaba eso, intentaba que el ser humano fuese algo superior, y por lo tanto estas cosas no estaban toleradas, o sea, no era tolerable que se torturase, que se le cortasen los dedos de los pies, de las manos, que se castrase a un hombre,
que se abriese el vientre de una mujer embarazada con bayoneta y que al bebé se lo empalase, al bebé no nato prácticamente, sino que cuando había que ejecutar una orden dura, como era en este caso ejecutar a estos oficiales que iban a ser potenciales amenazas para el Estado soviético, se hiciera con un tiro en la nuca. Me hago cargo de mis palabras, es lo que creo que de vuelta, vos lo describiste muy bien, con la panza llena y desde el living de casa, 100 años después, es fácil hacer cualquier análisis, pero creo que hay que tener una igualdad, como vos dijiste, lo fundamental es la igual vara, medir con la misma vara. Si los que me simpatizaban hacían algo, es justificable, el otro lo demonizo. No, y yo me parece que creo que trato de hacer, por lo menos trato, porque soy subjetivo como todo ser humano, pero trato de hacer un análisis en el cual pongo por delante la verdad. Después puedo hacer interpretaciones, pero yo acá no estoy diciendo, no, lo de Katyn no sucedió. No, sí, es más, estoy diciendo, sucedió según lo reconoció el último líder soviético, Mikhail Gorbachev. Yo no estoy diciendo que no sucedió. Eso no va a quitar de mí la admiración que tengo en muchos aspectos de lo que fue la historia de la Unión Soviética y otros aspectos que no me simpatizan, como pudieron ser los primeros años de la revolución, en los cuales considero que se hicieron cosas que fueron desacertadas, muchas de las cuales en gran medida enmendó después Josip Vissarionovich Stalin. Sí, sería interesante en algún momento, después por ahí lo hacemos aparte, pero no tiene una relación directa, pero es importante en esto. Alguna vez lo hablamos con el coronel, pero podría dedicar un programa específico a hablar de la conducta en la guerra. Él obviamente tiene una experiencia que nosotros no tenemos, él ha estado en muchas zonas de conflicto, bueno, ha sido contemporáneo de los que combatieron como las Malvinas, conoce inclusive el enfrentamiento con los británicos y una cuestión a veces entre las Fuerzas Armadas de camaradería que para los civiles es muy difícil entender. Se ha dado porque esto va más allá de las diferencias ideológicas, de lo que sea. Entonces hay un componente que también humano y del soldado profesional, que a veces creo que eso se pierde también cuando aparecen las bandas. Porque las bandas armadas, como hoy las que vemos por ahí en Ucrania, no tienen que ver con ese compromiso de soldado profesional, tienen que ver con una cuestión más ideológica y es donde se cargan de odio y donde muchas veces vemos esas salvajadas que estabas mostrando en las imágenes, que no tienen que ver con el propio ethos del guerrero, sino que tienen que ver con una una vulgarización de la violencia. La guerra es extremadamente violenta y cruel por su propia naturaleza, pero hay algunas reglas que si se hacen desde el punto de vista profesional deberían respetarse. No siempre se respetan, pero hay mucho más camaradería de la que nos podemos imaginar. Es muy probable que si hoy se enfrentara a Estados Unidos y Rusia, veríamos que entre los soldados profesionales hay un respeto por el otro, así lo vayan a matar luego, como vos decías, con un tiro en la nuca. Pero hay un respeto. Y creo que lo que pasa cuando esto se mezcle, cuando vienen las bandas paramilitares y demás, se pierde ese respeto. Ya no se juega con esas reglas, se juega con otras reglas y parecen más los narcos que descuartizan gente y generan sufrimiento por el solo hecho de sufrimiento. El soldado de verdad lo que tiene que es eliminar porque tiene que neutralizar al enemigo y para eso va a usar el uso máximo de la fuerza. Pero la crueldad no está dentro de lo que debería usar. La crueldad es otra cosa y que no debería ser. Y esta distinción, a veces creo que también de tanta permeabilidad progresista la estamos perdiendo y no empezamos a entender que hay una diferencia. Es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Creo que hay diferencias, hay formas, hay ideales, hay formas de sacrificarse e inclusive, lamentablemente, hay decisiones que se toman como las que vos mencionabas, que suenan muy cruel, pero dentro de la lógica de la guerra son entendibles, pero lo que no sería entendible es que vos lo tortures por placer. Acá se ha dado, con el tema de los derechos humanos, largo debate sobre qué pasa si hay un terrorista que pone una bomba, si es lícito o no torturarlo.
es una discusión que se ha dado, creo que con cierta falacia. Creo que hay determinados ingredientes a tener en cuenta. El problema es que la tortura no se justifica por eso. Es un caso que se toma para mostrar, pero en realidad después la tortura y muchas cosas tienen que ver más con lo que vos decías, con que se armó una guerra, yo veo la casa del vecino, yo lo acuso al vecino, lo torturo al vecino, lo mato y me quedo con sus bienes. Porque eso mismo lo vimos también acá, lo vimos en el tema de la guerra sucia, y es lo que yo decía, es lo que tiene poco que ver con la nobleza del soldado y tiene mucho que ver con la bajeza del ser humano. Sí, totalmente, Marci. Si se me permite agregar una cosa, lo que vos decís de la camaradería es tan cierto y es tan fuerte que una de las cosas que fue un shock y fue fuerte entre las tropas del Ejército Rojo a su camino a Berlín y hasta que llegó el día de la victoria, que era muy fuerte porque a ver, cuando toquemos el tema de las violaciones, yo estoy diciendo que ningún soviético violó a ninguna alemana, no estoy diciendo eso. Lo que vamos a ver en profundidad es qué pasaba si se hacía eso. Fue el único país que tomó determinaciones muy duras, y la determinación tan dura fue fusilar de forma inmediata a cualquiera que incurriese en ese acto de salvajada contra la población. Y para los camaradas de armas era muy duro que a su compañero con el cual habían luchado hombro con hombro, habían arriesgado la vida, habían vivido momentos de tanta locura y sin razón, ¿no? En una guerra, de repente, porque había cometido la bestialidad de violar a una mujer, tal vez llevado por la ira de saber que en su patria a su madre, a su hermana, a su mujer, a su hija la habían violado y asesinado los nazis. A veces el ser humano, desgraciadamente, tiene esa bajeza de cobrar venganza con quien no debe pagar esa culpa. Y era fusilado, era juzgado de forma sumaria y fusilado. Y para muchos soldados fue muy duro eso, pero tuvieron que soportarlo porque era lo que había ordenado el jefe supremo del país, el camarada Stalin. Y por eso es tan miserable, ¿no? Cuando se habla de este plan sistemático y aparte miserable porque se mancilla la memoria de los héroes, ¿no? Me parece que nosotros tenemos amigos en común acá en Rusia cuyos padres lucharon en la Gran Guerra Patria, y decir que el lugar de héroe es un violador me parece que es de una bajeza y una cobardía moral indescriptible. Pero bueno, seguiremos, porque, ojo, yo, como decía, te digo de verdad, doy por descontada la buena fe de Patricio Lons, y creo que está equivocado, y creo que sinceramente lo va a enaltecer como persona si realmente se da cuenta que se equivocó y lo reconoce. Creo que lo va a enaltecer creo que yo no tendría el más mínimo empacho en reconocer si estoy diciendo algo que no es verdad. Cristian, muchísimas gracias. La verdad valoro muchísimo. Sé lo puntilloso, lo digo de buena manera, que sos con el tema de material histórico, el trabajo que te tomás para responder, el libro que vos estoy buscando para poder compartir lo que vos mencionás, que preguntaron ahí y que me parece que vale la pena que la gente lo tenga en cuenta, porque a la hora de estos debates no solo sirve para conocer algunos hechos históricos, sino sirve también para conocer desde dónde habla Cristian Lamesa, ¿no? Creo que la verdad a nosotros también estaríamos encantados de poder recibir a Patricio Lons. Podemos dar la réplica si él quiere solo, pero yo creo que sería muy enriquecedor un debate entre ustedes, como se dio hoy entre Jorge Kreines y Roberto Vaquero, en el marco de respeto, aunque no coincidían. Así que esto vendría a ser muy bien. Yo sé que es muy tarde para vos. Ahora, Cristian, tenemos que ver, ahí me quedé
perdón que aparezco un poquito, ahí dejo a Marce afuera por el comentario. Así que, pero nos gustaría poner un horario un poco más temprano para que podamos debatir esto con más tiempo, charlar. No es, yo creo que hubo muchos comentarios y muchas preguntas que las estoy dejando ahí. Creo que nadie puede justificar, aunque algunos estuvieron, creo que con Jorge Agüete, en contra de los comentarios que él estuvo haciendo, pero hay un hecho que es real. Las guerras son muy salvajes y yo creo que por eso mismo Rusia hoy muestra los dientes porque no quiere entrar en la guerra. Es un pueblo que no quiere entrar a la guerra, pero que si la fuerzan, el pueblo va a estar preparado para él. Y nosotros es muy fácil decirlo porque nunca hemos vivido una guerra, pero yo creo que debe ser lo peor que puede ser, porque es verdad, es como que si una hinchada de fútbol, cuando ves la gente se saca de sí, imagínate con toda la adrenalina, con el odio, con el miedo y con lo que se vive en una guerra, debe ser terrorífico. Nosotros, claro, si nosotros como artistas marciales que a veces jugamos, porque yo siempre digo, en definitiva uno juega a saber detener al que está enfrente, a parar el que está enfrente. Esto puesto en una realidad no es lo mismo que dentro de una clase que uno tan delicadamente dice cómo agarra el cuello, cómo lo rompe, todo, a que sentir el crack o apretar el gatillo en una guerra real. Así que indudablemente estos crímenes atroces sacan lo peor de la humanidad. De verdad agradecerte, Cristi, agradecer tu paciencia. Realmente es muy interesante escucharte, como siempre, esperar que Patricio acepte venir a este diálogo con nosotros, a estar ahí, a estar preparados. Y bueno, ahí lo que dice Adrián Ferrari, Cristian Lamese, Patricio no, son excelentes, cada uno maneja con su bibliografía, defiende su creencia. Hay algunas cuestiones que hay errores históricos, hay algunos que ya me lo reconoció Patricio por lo privado, así que hay a veces pasa, por eso Cristian es tan riguroso en lo histórico para no dar margen a ese tema. Y coincido con Romina, que los despido, que bueno, que vamos a tener una segunda parte y vamos a ir charlando y viendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. No se olviden de apoyar el canal de las chicas, Azul y Morena Ramírez, que están ahí. Suscríbanse a 194p. Necesitamos 1000 suscriptores en un mes. La verdad que estamos bastante contentos con cómo está creciendo. En este momento exacto tenemos 161 suscriptores, que es poco, claramente es muy poco por la cantidad de suscriptores que tenemos, pero es mucho considerando el canal, considerando el tipo de material, o sea, el material es excelente lo que hay, pero puede ser algo nuevo, ¿no? Así que los invito, así como dice Romina, que se suscriban al canal, que compartan su contenido, que compartan. Vamos a buscar una nueva ventana y la voy a poner ahí para ir con esta imagen un poco más amable, digamos. Así que los esperamos ahí. Ahí está. Fue el primer programa que hizo No Siempre Nieva en Moscú. Es el nuevo formato. Cristian está trabajando con mucha energía con las chicas. Estamos muy agradecidos a Cristina también. Así que, Cristian, te dejamos dormir. Y estamos ahí en contacto, que se recuperen ambos de esta tos que tiene, que es tremendo. Está justificado Cristian porque hace mucho frío en Rusia, pero Marce, bueno, agarró unos días difíciles acá en la Argentina. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Cristian, un abrazo enorme. Sí, por mi parte, Ivonne, respecto al tema del horario, no te hagas problema. Para mí va a ser un gusto concluir esta segunda parte con toda la información. Agradezco tu valoración respecto a mi rigurosidad. A mí me gusta trabajar así, porque alguien escribía, y lo entiendo muy bien, que no cada uno
defiende sus creencias. Bueno, yo defiendo mis creencias, pero también quiero defender la verdad. Creo que eso es importante, la rigurosidad en cuanto a los hechos es fundamental. Y más cuando uno habla de historia y le habla a gente que tal vez desconoce esos hechos, entonces toma como cierto lo que uno dice, entonces uno tiene un compromiso grande en ese aspecto, por lo menos por mi parte. Y también voy a estar encantadísimo si el señor Lons acepta un debate después de poder concluir la segunda parte y terminar de desarrollar el programa que hicieron. Con todo gusto voy a estar dispuesto a conversar de forma amable con él y con ustedes como siempre. Bueno, muchas gracias, Cristi. Ahí una perlita para distender los ánimos, ahí con Marce, transpirados de entrenar con nuestro maestro, así que esperamos volver pronto a las filas de Zipalki. Así que es cierto que ayuda un poco a templar el espíritu, ¿no? Así que es un poco viejita la foto. No, no es viejita, tendrá 2 o 3 años, todo tiene 3 años. 3 o 4 años. Tenía el pelo cortito, me creció bastante en este año. Así que, gente, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cristian, nuevamente, 1.000.000 de gracias, un cariño grande a Cristina. Ahí todos acá están mandando saludos y encantados con el trabajo que están haciendo. Así que estamos en contacto y a descansar nomás. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta mañana. El gran troglodita de Jorge Camafreita. No, ese par quedó super friend. ¿Qué karate? No todo de karate. Ese par quedó. Hasta mañana a las 14 horas con Carlos Ruiz Miguel hablando sobre Marruecos versus España. Así que gracias. La meta, la catalla en la guerra es un bisturí. Hay que manejarla muy bien, es verdad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos mañana a las 14 horas. Que sigan todos muy bien.